Hola, hola. Ahora sí ya estamos listos. Ahora sí estamos listos para el desarrollo de la clase. ¿Me escuchan bien? Solo si me confirman si escuchan el audio y ven la pantalla. Va, perfecto. Van a disculpar que eso es los costos de la nueva normalidad. Era más chivo cuando estábamos frente a frente, sin ningún problema respecto a este tema. Pero bien, es lo que hay. Vamos a continuar en este momento. Solo permítanme verificar que el chat, solo ya me están confirmando que sí me escuchan. Bien, vamos a ver a dónde nos quedamos la vez anterior entonces. Desarrollamos qué entendíamos etimológicamente por derecho y empezamos a desagregar el concepto que les compartí como sistema de normas coercibles que rigen la convivencia social. Explicamos por qué se entendía como sistema de normas y decíamos que atendía a esa conceptualización en razón de la jerarquía que existe por parte de los distintos cuerpos normativos que conforman el derecho al momento de aplicarse por parte de las autoridades. Les decía también que la norma suprema, la norma superior, pues era la Constitución de la República y que por sobre ella no existe absolutamente ninguna otra norma. Luego veíamos los distintos niveles, las distintas escalas de normativas que se aplicaban de manera jerárquica. En esa parte también decíamos que una norma jurídica puede obligar a una persona a dar o hacer determinada cosa. Puede también definir las indicaciones de cómo se deben realizar algunos actos, aunque no sea obligación el realizarlos. Y les mencionaba el ejemplo del tema del matrimonio y del testamento. Y también a través de una norma podemos encontrar prohibiciones concretas, donde se le dice al individuo de que si llegase a transgredir ese contenido normativo, se va a hacer acreedor, le van a imponer una sanción que puede ser económica, sanción que puede ser con pena de cárcel, puede ser también una sanción que le inhabilite, por ejemplo, para el ejercicio de algún cargo al interior de la administración pública por un tiempo en específico. Esos son los tres tipos de elementos que pueden estar comprendidos dentro de una norma jurídica. Veíamos también la segunda característica, que era la coercibilidad. Coercibilidad que no es más que la posibilidad de aplicar un contenido normativo a la fuerza, aún en contra de la voluntad del ciudadano, aún en contra de la voluntad del individuo. Y les decía, por ejemplo, la situación donde a una persona se niega a cancelar o a declarar, digamos, el impuesto sobre la renta, que se hace de manera anual, la administración pública, puntualmente el Ministerio de Hacienda, va a utilizar los mecanismos que la ley le ha otorgado para obligarle a que pague lo que le corresponda. Primero, para obligarle a que tribute, a que declare el impuesto y posteriormente a que sea efectivo el pago que le corresponde. También hablamos de materia de tránsito, cuando uno incumple alguna disposición, pues la autoridad lo que va a hacer es ponerle una esquela y ello le va a obligar a cancelarla si necesita en algún momento realizar algún trámite, como renovar la tarjeta de circulación o renovar su licencia. Si usted tiene una esquela, no le van a dar el nuevo documento si usted no ha cancelado previamente las esquelas que puede tener. Esos serían entonces los mecanismos, formas que la Administración Tributaria, el Ministerio de Hacienda, tiene para hacer efectivo el cobro de la sanción que le ha definido. Hablábamos también de la diferencia que existe en esa característica de coercibilidad por parte de las normas jurídicas en
atención a las normas morales y normas de urbanidad donde no existe ninguna autoridad que esté facultada para obligarle a que usted cumpla con esas normas. Nacen de su propia voluntad si se apega o no a ellas. Alcanzábamos a ver, si no me recuerdo, el tema también que rigen la convivencia social, en tanto pretenden normar cómo nos vamos a vincular con terceros. ¿Qué puedo hacer y qué no puedo hacer? ¿Hasta dónde llegan mis derechos e inician los derechos de la otra persona? Eso también es una característica importante del derecho, según el autor Abelardo Torré, en tanto nos sirve para delimitar justamente nuestro campo de actuación sin que ello implique transgredir el espacio de un tercero. Actualmente podríamos decir que este tema de la convivencia social ha trascendido porque incluso se está regulando a través del derecho relaciones entre el ser humano, no necesariamente con otras personas. Ya ahora estamos regulando incluso cómo nos vinculamos con mascotas, cómo nos vinculamos con animales. Si se han percatado, hay una ley especial de protección animal. Y también existen prohibiciones concretas, por ejemplo, que en el país no pueden funcionar o no pueden presentarse circos que cuenten con animalitos dentro de sus atracciones. Está prohibido. Entonces está trascendiendo de regular relaciones entre humanos y también ya está regulando relaciones con otros seres vivos, en este caso con animales. También, ya en otras latitudes, en otros países, se está empezando a regular las relaciones entre el ser humano con la inteligencia artificial, con las máquinas, que cada vez más van avanzando paulatinamente en adopción de nuevas funciones, digamos, de nueva funcionalidad. Seguramente habrá un momento en el que la inteligencia artificial, en nuestro país también, sustituya a alguna parte de la clase trabajadora. Que ya sea una máquina la que hace la función que actualmente realizan muchos trabajadores, muchas personas. Habrá que ver entonces cómo se regula eso también. Hasta dónde puede llegar el rol que realiza la inteligencia artificial a través de máquinas en detrimento de los derechos laborales mismos que tienen los individuos. Hay mucho que abordar sobre eso y creería yo que en un par de años tendría que estarse conversando al respecto. Pasamos a la siguiente característica, creo que la vimos también, la bilateralidad, donde a través del derecho se imponen deberes correlativos de facultades y se conceden derechos correlativos de obligaciones. Eso en español no es más de que donde a mí me asiste o donde yo poseo un derecho, a las otras personas les asiste una obligación de respetar ese derecho. El ejemplo clásico, y que es muy fácil de comprender, es en torno al derecho a la vida. Según la Constitución de la República, una persona es entendida como tal, se le reconoce su existencia desde el momento de la concepción, según el artículo 1 de la Constitución. Entonces, los derechos, el derecho a la vida, el derecho a la existencia, según lo que dice la Constitución de la República, le asiste al feto desde el momento en que se concibe. En ese sentido, ahí ese es un derecho que tiene frente a cualquier otra persona que lo que tiene es una responsabilidad de respetar ese derecho a la vida. Ya cuando nacemos, vamos creciendo, también se mantiene obviamente esa doble funcionalidad donde yo tengo el derecho a la vida y todos los otros habitantes, todas las otras personas, lo que tienen es la obligación de no transgredirme, de no vulnerar mi derecho a la vida.
A diferencia, dice también, de las reglas morales o éticas, en las cuales, frente al sujeto a quien obligan, no hay otra persona autorizada para exigirle el cumplimiento de sus deberes. Depende de cada quien. Ya veíamos las normas morales, es algo propio. Si yo quiero, soy caritativo. Si yo quiero, soy solidario. Pero no existirá la posibilidad que un tercero me lo exija que lo sea o que venga la autoridad a decirme de que proceda a ser solidario o a ser caritativo con un tercero. Hablamos también de las normas heterónomas, en tanto su origen no está en el albedrío de los particulares, sino en la voluntad de un sujeto diferente. Decíamos que quienes hacen las normas jurídicas, el contenido del derecho, las leyes, son los diputados de la Asamblea Legislativa. En muchas ocasiones el contenido de esas leyes no responden o no van a coincidir con lo que usted quiere sobre ese tema en particular. Veamos ejemplo en materia de impuestos. Existe cierto porcentaje que se cobra a partir de presupuesto, de impuestos, y puede ser que a usted como ciudadano que le toca pagar ese impuesto le parece demasiado alto, le parece excesivo. Pero si la ley lo habilita, usted va a tener que cancelar ese impuesto aunque no esté de acuerdo con su contenido. Es aquí donde tiene que ver justamente esta característica que lo decidieron otros, lo decidieron terceros, pero me aplica directamente a mí. Y yo tengo que cumplirlo. Yo no puedo ir, digamos, a la tienda y decirle que sobre un producto que voy a consumir, que no me cobre el IVA, que me le quite el 13%, porque ¿para qué voy a estar tributando si ese dinero no llega donde yo quisiera que llegara en materia de políticas públicas? No está en mi facultad. Usted únicamente compra su gaseosa, compra su churrito, lo que compre en la tienda, y ya va incluido el 13% del IVA. Distinto también a lo que sucede con los preceptos morales que tienen su fuente en la voluntad de quienes deben acatarlos. Aquí sí es algo propio, aquí sí es algo que nace del interior, el cumplir o el tener un determinado comportamiento frente a terceros. Si usted quiere ser caritativo, lo hace, porque usted así lo ha definido. Si usted quiere ser solidario, lo hace porque usted así lo ha decidido y no porque alguien se lo esté exigiendo como autoridad, pues no estaría facultado para esos efectos. Si no me recuerdo, nos quedamos en esta diapositiva anterior, ¿verdad? Solo si me confirman. Chile. Ok, Sí, excelente, alguien excelente. está esperando Entonces, que lo que dejen, ingrese. compañero. Vamos a ver, ahorita verificamos, permítame. Teníamos en fila, tiene razón. Ahí ingresaron ya. Ya ahorita vienen. Bien, veamos entonces, ¿cuál es el objeto del derecho? ¿Cuál es la razón de ser en el estudio propiamente de la ciencia jurídica o del derecho que venimos desarrollando? Dice que lo que va a buscar es regir la conducta social del hombre, es decir, la conducta humana desde el punto de vista de la interferencia intersubjetiva. En otras palabras, lo que regula es cómo me relaciono con terceros, hasta dónde puede llegar mi actuación en el entendido que no afecte a otra persona, cómo me vinculo con mis vecinos, con mi familia, con mis compañeros de universidad, con mis amigos, qué puedo y qué no puedo hacer. Para entender esto, siempre casa a la perfección el ejemplo del tema de escuchar música. Usted en su casa está en su legítimo derecho de escuchar la música que a usted le guste, la que a usted le parezca, aun y cuando ello no sea del agrado el tipo de música que usted escucha de sus vecinos. No es el problema que a sus vecinos no les guste su música. Existe una transgresión a los derechos de los vecinos, de los cercanos, cuando yo elevo demasiado el sonido de la música, que es lo que se conoce como los decibeles de la música.
Y si yo hago ello, entonces ya estoy interfiriendo, ya estoy yendo más allá del ejercicio de mi derecho de escuchar música, porque ya estoy invadiendo el espacio auditivo de mis vecinos que a lo mejor están en otros menesteres. Puede que estén trabajando, puede que estén estudiando, puede que estén queriendo ver la televisión, pero por el ruido de mi música no les es factible pues escucharme en debida forma, ¿verdad? En ese sentido, ahí finaliza mi derecho a la recreación de escuchar música cuando inicia el derecho de la otra persona de estar en armonía en su hogar sin escuchar ninguna interferencia. Eso es lo que regula entonces el derecho. ¿Cómo me vinculo con otra persona sin invadirle su espacio? ¿Hasta dónde llega el ejercicio propio, el ejercicio legítimo del derecho que me ha sido conferido? Para comprenderlo, dice, basta con tener presente que cualquier controversia humana es resuelta por jueces atendiendo al respectivo derecho. ¿Qué significa eso? Cuando no podemos de voluntad propia solventar un inconveniente, solventar una discrepancia que tenemos con otro ser humano, siempre habrá un juzgador, siempre habrá un juez, entiéndase este por administrativo o un juez como tal jurisdiccional, que es quien va a tener la última palabra, que es quien va a escuchar a los involucrados y a la luz del derecho, a la luz de una norma, va a terminar diciendo quién tiene la razón y obligará o sentenciará que se actúe de determinada manera, dándole la razón a uno o al otro de los involucrados. La base de tener claridad sobre cuál es el objeto del derecho lo hemos extraído del artículo 8 de la Constitución de la República. Ahora vamos a ver, quiero escucharles a ustedes. Voy a escuchar 3 participaciones a partir de la pregunta que les voy a trasladar a continuación. Si existen voluntarios para darme su respuesta, eh, solamente toman la palabra. Si no, yo les voy a dar la palabra a 3 personas. Así que les pregunto, habiendo conceptualizado, habiendo comprendido un poco qué entendemos por derecho, ¿cuál consideran ustedes que es la finalidad? ¿Cuál es el fin que se pretende alcanzar a partir del derecho? Les escucho. Tome la palabra quien gusta. Si no, yo les doy la palabra. No se interrumpan tantos. Lic. Manuel, adelante. Ok, adelante. Manuel nos pidió la palabra primero y luego le doy la palabra a Ximena Viale. Después Adelante, yo, Manuel. Lic. Ok, perfecto. Ok, quizás lo primero sería establecer la forma de gobierno, así como las leyes que definen al Estado en general. Ok, Y también permite regular los poderes públicos del Estado. es decir, básicamente su planteamiento es cómo se comportan o cuáles son los roles que asumen los distintos entes al interior de la administración pública. Esa es la finalidad que usted ubica en torno al derecho. Para eso existe el derecho, digamos. Okay. Exacto. Perfecto. Le damos la palabra a continuación a Ximena Viale. Sí, para mí es asegurar derecho. Asegurar los derechos, el respeto de terceros que deben de tener sobre los derechos que yo tengo. Por ahí vamos, ¿verdad? Ximena, esa es su participación, ¿verdad? Ok. Creo que tuvo problemas con el audio. Vamos a ver.
Sigo yo, ¿Alguien Lick. más? Sí, adelante, Vaya. Odalis, justamente. Mi opinión es que, vaya, el derecho es lo mismo, es la misma finalidad que tiene de crearnos leyes para protegernos, incluso a veces nos protege del Estado y de las otras personas, pero ¿qué pasa? El derecho las leyes se ven más a flote cuando ya hay un incumplimiento de ellas, y esa es la finalidad ya, que, o sea, se crean, pero si se incumplen, protegen siempre al individuo. Entonces, Ok. siempre están para velar por el individuo. Ok. Podríamos decirlo entonces que es la protección de mis derechos frente a terceros, ¿cierto? Ok. Exactamente. Y también leemos lo que nos pone en el chat. Ashley Muñoz nos dice, para mí la finalidad del derecho es poder promover la convivencia social y el orden en una determinada sociedad. Muy bien. Y Mario nos dice también que la finalidad del derecho para él es mejorar la calidad de vida. ¿Ok? ¿Alguien más quiere trasladar su punto de vista antes de pasar a la siguiente diapositiva? Yo, licenciado. Adelante. Para mí, la finalidad del derecho es la creación de leyes para poder, así como lo hizo una de sus características, regular la convivencia entre las personas, ¿verdad? Así como también lo mencionaba de los animales, pero también tomando en cuenta un factor importante, que nuestros derechos terminan cuando empiezan los derechos de la otra persona. Ok, perfecto. Muy bien, me parecen súper atinadas sus participaciones sobre la pregunta planteada y todos están en lo correcto. Yo les voy a exponer en la siguiente diapositiva una discusión doctrinaria, digamos, que existe desde el derecho de cuál es la finalidad, y al final ustedes van a tomar la mejor determinación si comparten alguna de las dos finalidades expuestas o se quedan con las que me han trasladado, ¿verdad? En las evaluaciones que realizamos en las asignaturas que imparto, más allá de memorizarse un concepto, lo que yo busco es la explicación, la coherencia de la explicación que realicen a una pregunta que yo planteo. Entonces, perfectamente sobre esta pregunta, yo se las podría incluir en una evaluación y lo que ponderaría sería el contenido, usted, de su respuesta. Se las presento entonces cuál es esa discusión doctrinaria que existe en ciencias jurídicas. Se dice que el fin del derecho puede ser, 1, el bien común, y 2, la justicia. Lo que se pretende alcanzar a partir del derecho, de ese cúmulo de normas, dicen unos autores que es el bien común. Ahora, ahí es importante plantearse, bien común, vamos a comprenderlo como una acción o un contenido normativo que nos beneficia a la totalidad de ciudadanos, a la totalidad de individuos que habitan en un territorio específico. Sobre ese tema, les pregunto, ¿existirá alguna norma que sea capaz de, como decimos acá, regular o pretender alcanzar a través de ella el bien de absolutamente todos los miembros de la sociedad? ¿Se puede eso? ¿Que toda la población se vea beneficiada concretamente de un contenido normativo? ¿O es que habrán siempre quienes sean beneficiados y quienes sean afectados, dependiendo del contenido del derecho? ¿O creen ustedes que se puede alcanzar el bien para todos a partir del derecho? Solo un par de participaciones sobre ello. Quien guste puede tomar la palabra. Orlando Serpa creo que quería tomar la palabra. Buenos días, Lick. Buenos días. Yo pienso que en ocasiones el derecho no va a alcanzar a tener un bien común
porque de igual forma pienso que el derecho es la base para crear una sociedad y las normas y las leyes que va a tener esta sociedad van a estar regidas por el derecho, quienes van a tener el deber de proteger al individuo que conforme parte de esta sociedad. Entonces, si hablamos de un bien común, el derecho va a tener ocasiones en las que va a fallar en proteger al individuo, porque va a luchar contra ciertas opiniones o ciertas ocasiones que por defender a otro individuo, la otra persona va a quedar como en un libre albedrío de tener la opinión o la defensa del derecho. Ok, me parece muy bien su valoración. Y como les digo, aquí no hay una respuesta terminada, ¿verdad? Pero es un punto de vista muy valioso en el entendido de que en una sociedad de miles, de millones de personas que existimos, hay intereses. Podemos tener intereses, puntos de vista diferentes sobre un mismo tema en concreto. Entonces el derecho, al momento de regular, va a beneficiar a algunos y va a afectar a algunos otros intereses. El tema aquí es cuáles intereses son los que van a verse beneficiados y cuáles intereses van a verse afectados. Hablemos de temas concretos para ponerle análisis a esta situación. La Ley General de Agua, por ejemplo, es una normativa que, si ustedes le han prestado atención, tiene más de una década de estudio al interior de la Asamblea Legislativa. Resulta de que se ha entrampado en buena parte el que se apruebe esta norma porque no se ponen de acuerdo quién va a administrar esa normativa. Si un ente público, como podría ser ANDA, por ejemplo, o crear otro ente público, o autoridades o entidades privadas. Esa decisión contenida en una norma beneficiaría a algunos y afectaría a otros. Ya sea que definieran que fuera público, habrían sectores que no estarían de acuerdo, o que fuera privado, habrían sectores que no estuvieran de acuerdo con ese contenido normativo. Entonces, por ende, ahí queda a su análisis si a partir del derecho es posible alcanzar el bien común, o es que este término de bien común solo es un concepto que se oye muy bonito en campaña política, pero que en la práctica no es posible de alcanzar a partir del derecho. Usted, a través de la norma, siempre va a beneficiar a algunos y va a afectar a otros. Y el punto número 2, se dice, bueno, será entonces la justicia el fin del derecho, entendiendo la justicia como el fin o ideal supremo al que debe orientarse el contenido de la norma, el derecho, siendo por tanto la vigencia plena y auténtica de la justicia en la convivencia humana su finalidad. O sea, lo que busca al final de cuentas el fin del derecho es hacer justicia. El derecho lo que busca es dar a cada quien lo que le corresponde. Vigencia plena y auténtica, dice, de la justicia en la convivencia humana. ¿Alguien está de acuerdo con que es la justicia el fin último del derecho? Dar a cada quien lo que le corresponde. Una participación para conocer su valoración sobre ello. Para mí sí aplica lo de que el fin del derecho es la justicia, porque, o sea, muchas veces hay leyes que, vaya, por lo de los impuestos, por ejemplo, o sea, no nos benefician. Nadie quisiera pagar impuestos, pero son leyes, o sea, es cosa que tenemos que pagar. Y entonces, pero es eso mismo de que, o sea, cada quien con lo suyo. Entonces, para mí el derecho es algo justo solamente, no que directamente nos va a aplicar a nosotros que, ay, nos encanta pagar los impuestos. Perfecto, muy bien.
¿Alguien más quiere opinar sobre ello? Antes de darle mis valoraciones sobre este tema de la justicia como finalidad del derecho también. Vamos a ver, le puedo dar la palabra a, según la lista, Alejandra Guzmán. ¿Qué piensas sobre esto? ¿Es la justicia el fin del derecho? Liz, Adelante. ella tiene problemas con su internet, pero si quiere puedo Bueno, dar mi perfecto. opinión. Sí, me hace el gran favor. Muchas gracias. Adelante. Yo pienso de que hasta cierto punto el fin del derecho sí es buscar justicia, porque digamos, poniendo de ejemplo, em, como algún día, le voy a poner de ejemplo algo que pasó, que a mi papá lo atropellaron. Entonces, él obviamente recurrió a sus derechos. Y lo que él hizo fue, o sea, demandar a la persona que violentó sus derechos. Entonces ahí ya la fiscalía ya está buscando cómo ayudar a mi papá, aunque la otra, como ya dijo anteriormente, que la otra persona pues violentó los derechos de mi papá. Y entonces, entonces por eso yo pienso de que el fin del derecho sí es buscar la justicia, porque en ese caso ahorita ya está en un proceso para que tenga justicia, o al menos no sí, porque ya no va a estar igual que antes, pero por lo menos ya va a poder, o sea, ya no va a tener eso de que nadie hizo nada por él o cosas así. Y la otra persona ya va a tener como esa lección de no volver a hacer lo que hizo. Ok, perfecto. Tomando en consideración su ejemplo, vamos a analizar entonces si efectivamente la conclusión del derecho siempre será alcanzar la justicia. Me dice que está en trámite el proceso de su papá, ¿verdad? De ser así, ok, perfecto. De ser así, ubiquémonos en un escenario donde ante el juez, ante la autoridad competente, se le reconoce una cantidad justa, valga la redundancia, de lo que ha implicado este accidente que le provocaron. De ser así, su papá y su familia, usted entenderán que el derecho fue justo, porque se le reconoció lo que correspondía. Ahora, ¿qué sucedería si la autoridad dice que no le van a pagar absolutamente nada a su papá? Sino que al contrario, le individualizan como que el culpable de esa situación fue su papá y le dicen de que él va a tener que pagar los daños causados al vehículo en el que se transportaba la otra persona. ¿Consideraría justa esta segunda decisión, aunque fuera en aplicación irrestricta de lo que el derecho dice? Pues, bueno, teniendo así como digamos, en cuenta todo lo que dijo, pues yo creo que, o sea, no sería tan justo. Bueno, o sea, te estaría más bien aplicando el bien común en ese caso, porque, o sea, estarían como que tratando de buscar que las dos partes, o más que bien, tratando de ayudar a la parte, como que, según ellos, la parte más afectada, o que las dos partes estén bien. Ok, justamente ese es el tema de análisis. Resulta que lamentablemente en el país no todas las normas que forman parte del derecho van a derivar en un resultado que vamos a considerar justo. Muy probablemente no será así. Por ejemplo,
temas bastante escabrosos, ¿verdad? Y bastante complicados en nuestra sociedad. Pero veamos, hay que analizarlos con la madurez de vida, ¿verdad? Supongamos que lamentablemente algún familiar nuestro es afectado por la violencia y fallece, matan a un familiar de nosotros. Resulta de que la ley, el derecho, el Código Penal en concreto, establece que quien le causa la muerte a otra persona se hace acreedor de irse a la cárcel por un periodo de tiempo, dependiendo cómo fue ese homicidio. Para la familia doliente, que ya no va a poder convivir ni compartir con su familiar, creo que está más allá de que se vaya a la cárcel lo que se quisiera como sanción para buena parte de la población. Ustedes comprenderán a lo que me refiero. ¿Será suficiente justo, será suficiente justicia que quien le causó ese mal a mi familiar se vaya a la cárcel? Y ahí podríamos conversar muchísimo. Ahí podríamos debatir mucho al respecto, ¿verdad? Sobre si con ello se hace justicia o no. Me dice la aplicación que falta menos de 1 minuto para que nos desconecte. Nos conectamos en el link número 2 que les compartí para poder continuar con la clase, ya ahorita que nos va a sacar en un par de segundos. Y ya les voy a dar la palabra también. Mejor ponerle la caja ahí en el mueble, Bepa. En el mueble que ya está ahí. Ya ahorita continuamos, solo estamos dando espacio que ingresen todos. Bien, creo que ya ingresamos bastantes, ya se irán sumando los demás, con un tema bastante delicado. ¿Será justo que quien se cobró la vida
de un familiar cercano únicamente se vaya a la cárcel y con eso ya paga su pena. ¿Qué piensan ustedes? Hola, Adelante. hola, licenciada. Yo sinceramente creo que dependiendo de la cantidad de años que le sean asignados por ir a la cárcel, porque estoy en contra de la pena de muerte solo por el hecho de que siento de que si lo que se espera es que la persona pague por lo que ha cometido, la mejor forma es tenerla bajo las rejas, quitándole todos sus derechos para que sepa lo que es vivir de esa forma tan fea y Ok, que pague por lo que ha hecho. perfecto. Un punto de vista válido para el compañero. Se establece que es justo que vaya a pagar su pena a la cárcel, ¿verdad? ¿Alguien tiene una opinión en sentido diferente? Creo Sí, que Daniel, adelante. O bueno, adelante, ¿quién tiene la May. palabra ahorita? Yo opino de que es justo que vaya a la cárcel y por una muy grande cantidad de años, porque ahí va a sentir que se siente ser una persona que ya no tenga derechos, así como esa persona no respetó los derechos de otra, eso mismo pasaría. E igual no estoy de acuerdo tampoco con la pena de muerte, porque si comenzamos a aplicar eso, solo generaría más violencia, y es lo que imagino que todos en el mundo estamos tratando de evitar. Es de ser un poco más justos, pero siempre respetando, o sea, esos derechos como humanos, solo deberes. Perfecto. Adelante. Pero siempre, o sea, hay que tomar en cuenta todo el contexto de la situación, porque no estoy diciendo que el papá de ella fue así, obviamente, esto es un tema, eso es un ejemplo aparte, pero digamos, hay gente de que ya tiene la pasarela a la par y se pasa por la calle, y la persona es una carretera, o sea, la persona no va a alcanzar a frenar y teniendo la pasarela a la par, o sea, obviamente tenés que pagar por tu acto, pero no creo que la mejor manera sea darle 50 años de cárcel, porque básicamente no fue tanto tu culpa, pues si la persona en sus plenas condiciones físicas, y tenía la capacidad de subir la escalera de la pasarela y se pasa por la calle porque es más rápido, en una carretera, el conductor no tendría tanto la culpa, o sea, en mi opinión. Ahí usted está hablando cuidado. ¿Y qué implica? Pues el deber de cuidado de que el primer responsable de que no me pase nada soy yo. En ese sentido, obviamente, como usted muy bien plantea, no estamos hablando del caso del papá de la compañera, sino que nos estamos refiriendo a cuando soy yo ciudadano el que por mi culpa, digamos, se pone en riesgo mi seguridad, mi integridad, y a partir de ello otra persona me transgrede. En esa situación que usted ha expuesto, cuando yo me paso a la calle abajo de una pasarela, aunque se oiga feo lo que les voy a decir, pero es un eximente de responsabilidad. O sea, yo, persona que atropellé a alguien abajo de una pasarela, que estaba en sus condiciones plenas de pasarse por donde correspondía, de que, bueno, es una lástima lo que sucedió, pero fue porque no se pasó por donde se tenía que pasar. Y aunque se oiga feo, el juez me puede terminar dando la razón. El juez me puede terminar diciendo, bueno, familia del ahora fallecido, lo lamento, no vamos a poder reconocerles el monto de indemnización que ustedes están pidiendo porque fue su familiar el que se pasó de manera imprudente la calle. Entonces ahí, obviamente, volvemos al tema de si consideraremos justa esa decisión del juez. Muy probablemente, si le pregunto a la familia del fallecido o del que está afectado por ese accidente, me van a decir que no, que es injusto. Van a decir que ese contenido de la norma atenta contra la protección del derecho a la vida y de la integridad de su familiar. Pero la otra parte,
los familiares del otro, del que venía conduciendo, seguramente les parecerá justo. Van a decir, no, perfecta, esa resolución es como debe de corresponder porque mi familiar o yo no pudimos frenar porque se pasó donde no se tenía que pasar. Yo que me apareciera a media calle la persona si había una pasarela justo enfrente. Entonces, lo que les quiero hacer ver acá es que el tema de si estamos en presencia o no de justicia al momento de aplicar el derecho, desde mi punto de vista, dependerá de en qué espacio o cuál es el rol que yo estoy ejerciendo en la sociedad sobre ese punto en específico de aplicación del derecho. Hablemos del tema tributario. El impuesto del IVA es el 13% que pagamos absolutamente todos por el mismo producto. Por un mismo producto, hablemos de una bebida carbonatada, de una Coca-Cola. Quien compra una Coca-Cola paga 13% de impuesto sin importar su capacidad adquisitiva. Así usted gane $10,000 al mes de salario, así gana el mínimo, que son $300. Si usted quiere una gaseosa, usted va a pagar lo mismo al comprarlo en el establecimiento. En materia tributaria, entonces, les pregunto, un tema también delicado. ¿Será justo que se pague lo mismo por un producto aunque tengamos diferentes capacidades adquisitivas? Aunque usted gane $20,000 al mes y yo solo gane menos del mínimo, $200 gano. ¿Será justa esa aplicación del derecho bajo su punto de vista? Solo una participación para continuar. Adelante. Hola, yo sinceramente creo de que sí es justo, porque a pesar de que en ese tipo de cosas se esté pagando la misma cantidad de impuestos, en otros momentos se tiene que ocupar mucho más dinero que no es dado por el gobierno. No sé si me explico. O sea, si en el dado caso, por ejemplo, de que yo gano $20,000 y tengo la oportunidad de pagar un hospital privado, por ejemplo, eso no me lo va a estar dando el gobierno. Entonces, lo que salga de cuenta lo tengo que pagar yo, y en el caso de la persona que gana $200, sí tendría la oportunidad de ir al hospital que le ofrece el público. gobierno. Como yo también la tendría, pero sabemos que muchas veces esa no es la mejor opción. Ok, entonces su punto de vista es de que en la medida que todos tributamos por igual, los recursos que van a parar al Estado se van a utilizar muy probablemente para satisfacer necesidades de quien tiene menores ingresos. O sea, básicamente yo, persona que tiene una capacidad adquisitiva mayor, lo que entrego va a servir para que se atienda a los que tienen una capacidad adquisitiva menor. Algo así es su planteamiento, ¿verdad? Sí, sí, sí. Ok, perfecto. Vamos a continuar entonces, pero este es un ejemplo de cómo yo pretendo que sean justamente nuestras clases. No solamente yo hablando las 2 horas de la clase, sino ustedes también interactuando en torno al contenido, y así podemos llegar a conclusiones mucho más ricas de que yo les esté solamente trasladando la información, ¿verdad? Vamos a la siguiente diapositiva. Llegamos al tema que vamos a dejar únicamente enunciado porque ya va a finalizar la clase, de fuentes del derecho. Estos elementos, este cúmulo de normas que sirven para regular las relaciones entre los individuos y que queda allí en el aire, digamos, para que ustedes saquen sus conclusiones de cuál es su finalidad, de dónde proviene, de dónde es que viene el derecho. Veamos, por fuentes del derecho vamos a entender todas aquellas reglas que integran el marco normativo que imponen conductas positivas o negativas, lo que ya conversamos, que me facultan deberes, que me facultan derechos, pero que también me otorgan responsabilidades u obligaciones de hacer o no hacer algo respecto a el entorno en el cual me desarrollo. Vamos a ver entonces como fuentes del derecho aquello de donde el derecho surge o nace, de dónde emana
de dónde viene el contenido de las normas que luego nos van a regular. Esa es una fuente del derecho. Es aquello que la ley y las reglas jurídicas toman como principio, modelo o fin de su funcionamiento. La base de la cual parte, de donde el legislador, de donde los diputados, y ya vamos a ver los otros entes involucrados también, toman elementos para producir nuevas leyes. Eso es una fuente del derecho. Es decir, que entre las fuentes del derecho se encuentra todo aquello que va a contribuir a crear, sostener o aplicar la ley. Ahí estaremos en presencia indefectible, sin lugar a dudas, de qué vamos a comprender por fuente del derecho. Existen 3 tipos de fuentes del derecho. Aquí estamos abordando, arriba, si se fijan, siempre les pongo como el texto del cual surge el contenido. Aquí estamos extrayéndolo del libro Introducción al Estudio del Derecho, del autor Eduardo García Maínez. Por si ustedes quieren profundizar sobre el desarrollo de la clase, pues pueden buscar ese libro, ¿verdad? Pero, ¿cuáles son las 3 fuentes del derecho que plantea este autor? Nos dice, vamos a tener fuente del derecho primaria, fuente del derecho complementaria y fuente del derecho aclaratoria. En las primarias vamos a encontrar la Constitución de la República. Me detengo ahí. La Constitución de la República, como vimos la clase anterior y repasamos el día de ahora, es la norma suprema, la norma máxima, por sobre la cual no existe absolutamente ninguna otra norma, y si existiera alguna norma que está en sentido contrario a su contenido de lo que la Constitución establece, pues carece de valor. Es una norma nula, es una norma inexistente, porque no puede haber nada por encima de la Constitución. Entonces, ¿por qué es una fuente del derecho la Constitución? Porque yo, diputado, yo, legislador, puedo hacer leyes, generar nuevo derecho de lo que dice la Constitución. No puedo hacer derecho en sentido contrario de lo que establece la Constitución. Y veamos un ejemplo en particular. La Constitución en el artículo 1 establece el derecho a la vida y reconoce la existencia del ser humano desde el momento de la concepción. Si existiera en la Asamblea Legislativa una ley a donde se aprueba, por ejemplo, el aborto, que sería el desconocimiento de ese artículo 1 de la Constitución, y se aprobara esa ley no podría entrar en vigencia, porque estaría en contra del contenido de la Constitución como está hoy por hoy. Si en algún momento se quisiera regular ese tema, lo que se tendría que quitar, lo que se tendría que modificar, es lo que la Constitución establece, lo que el artículo 1 de la Constitución establece. Mientras ese artículo diga lo que dice, no puede haber una norma secundaria, no puede haber una regulación en materia penal o en materia de familia en sentido diferente de lo que dice la Constitución. Por ende, hoy por hoy, el legislador podría producir normativa secundaria, leyes, regulando lo que dice la Constitución, no al margen de lo que dice la Constitución. Las leyes también se vuelven fuente del derecho primario. ¿Por qué? Porque de normas que ya existen, si considero que algún elemento no ha sido abordado de manera completa o de manera plena en una ley, presento una iniciativa de ley para que se regule en otro cuerpo normativo. ¿Y de dónde surgió esa iniciativa de que se regulara? De otra ley que ya existía. La fuente la encontramos en otra norma, en otra ley. También
los tratados internacionales, que son los compromisos que adquiere con otros estados o con otros entes los estados. El Estado salvadoreño, por ejemplo, tiene tratados de libre comercio con Estados Unidos, con México, tiene también la suscripción de algunos convenios internacionales con la ONU, con la OEA, de rango internacional. De lo que dice esos convenios, yo legislador puedo retomar algunos puntos y crear nuevo derecho, crear nuevo contenido normativo que va a aplicar a la totalidad de la nación. Y también puede salir de los reglamentos, que es donde se desarrolla lo que dicen puntualmente las normas secundarias, ¿verdad? Bien, de esa fuente del derecho primaria es entonces hasta donde nos vamos a quedar en la clase del día de ahora, porque ya es hora de finalizar, ya son las 7:50, y en la clase siguiente del día jueves vamos a continuar con el desarrollo de las fuentes del derecho. Les comentaba en la clase anterior y ahora se los comento nuevamente que cuando finalicemos la presentación, yo la cargo de manera inmediata al aula virtual y se los puedo compartir también a través del grupo de WhatsApp, la presentación, para que ustedes ya la tengan en su poder y la puedan estudiar. No sé si tienen alguna duda o pregunta antes de finalizar. Sí, licenciado, buenos días. Adelante. Al final no sé si encontró la forma de poder grabar, porque pues yo considero que hay ciertas explicaciones que valdrían la pena volver a ver para luego cuando se estudie o cosas así. Ahora sinceramente se me olvidó ponerle grabar, compañera. Se me fue, ya que tuvimos el problema al inicio de que no lográbamos vincular, se me olvidó darle grabar, tiene usted toda la razón. La siguiente, solo le molesto, si se fija que no empiezo a grabar, dígame desde un inicio para que yo lo pueda hacer y compartirla posteriormente. No hay ningún problema. Ah, ok, está bien. Bueno, muchas gracias, licenciado. No hay problema. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta o comentario? Yo creo que todo bien, Lic. Gracias. Ok, perfecto. Bien, no habiendo más que hacer constar entonces, les deseo buen provecho y feliz día. Nos encontramos, si Dios así quiere, el día jueves. Cuídense mucho. Gracias, Lic. Gracias, Lic. Gracias, Lic. Gracias, Lic. Gracias a ustedes, muy amables. Pasen buen día.